¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué factores contribuyen a que el aprendizaje resulte más difícil, divertido, satisfactorio y útil? Estas preguntas son de gran importancia. Psicólogos educativos han invertido una gran cantidad de tiempo en la búsqueda de una respuesta a estas preguntas y a otras similares. Basándose en sus hallazgos, han elaborado varias teorías del aprendizaje y de estas teorías han surgido los principios del aprendizaje. Mi nombre es Yuleidi Guerrero y el día de hoy vamos a explorar un poco más, adentrarnos en el mundo de las teorías del aprendizaje y empezaremos por la teoría conductista. Iván Pavlov. Ya veremos. Comenzaremos abordando la teoría conductista con el teórico Pavlov, que fue un fisiólogo ruso destacado entre los años 1849 y 1936. Su teoría trataba principalmente del condicionamiento clásico, que es un tipo de aprendizaje asociativo. Este proceso de aprendizaje se basa en la asociación entre un estímulo neutro y un estímulo incondicionado, lo que eventualmente lleva a un estímulo neutro por sí solo evoque una respuesta condicionada. Podríamos decir también que el condicionamiento clásico es el proceso en que se logra que una conducta originalmente que se producía, a continuación ahora se produzca de un acontecimiento, que se produzca de un acontecimiento diferente. Elementos del condicionamiento clásico. El estímulo incondicional es el estímulo que de forma natural o inevitable provoca una respuesta sin necesidad de aprendizaje previo. En el famoso experimento de Pavlov, la comida era el que provocaba la salivación en los perros. La respuesta incondicionada es la respuesta natural e innata que se produce entre el estímulo incondicionado. En el caso de Pavlov, la salivación ante la comida era la respuesta incondicionada. El estímulo neutro es un estímulo que inicialmente no provoca ninguna respuesta específica o relevante. En el experimento, el sonido de la campana era el estímulo neutro, que no provocaba la salivación en los perros antes del condicionamiento. El estímulo condicionado es el estímulo que, tras asociarse repetidamente al estímulo incondicionado, adquiere la capacidad de provocar una respuesta condicionada. En el ejemplo de Pavlov, el sonido de la campana se convierte en el estímulo condicionado que provoca la salivación en los perros después del condicionamiento. Y luego la respuesta condicionada es la respuesta aprendida que se produce ante el estímulo condicionado, en este caso la salivación de los perros al escuchar la campana sin necesidad de ver la comida, es la respuesta condicionada. El fisiólogo descubrió el condicionamiento clásico de forma accidental mientras estudiaba la digestión en los perros. Observó lo que los perros comenzaban a salivar luego de escuchar los pasos del asistente que les traía la comida, incluso antes de verla. Intrigado por este fenómeno, diseñó un experimento en el que presentaba un estímulo neutro, el sonido de la campana, junto al estímulo incondicionado, la comida, de forma repetida. Con el tiempo, los perros comenzaron a asociar el sonido de la campana con la comida y eventualmente comenzaron a salivar al escuchar la campana, incluso si no se les presentaba la comida. De esta forma, el sonido de la campana se convirtió en el estímulo condicionado que provocaba la respuesta condicionada a la situación. Ahora bien, un profesor que quiera ayudar a un estudiante a superar el miedo de hablar en público, el elemento condicionado del condicionamiento clásico, es una situación muy agradable y relajante como escuchar música suave o recibir un pequeño obsequio. Este estímulo provoca una respuesta incondicionada de relajación y bienestar. La respuesta incondicionada entonces sería la relajación y el bienestar. El estímulo neutro, la situación de hablar en público que inicialmente no provoca ninguna respuesta específica en el estudiante o en el caso provoca miedo. Entonces el estímulo condicionado, la situación de hablar en público que tras asociarse repetidamente con el estímulo incondicionado provoca una respuesta condicionada. La respuesta condicionada entonces la relajación y el bienestar en anticipación o durante en situación de hablar en público. Aquí vemos como un ejemplo, ¿verdad?, de que el profesor quería ayudar a este estudiante a hablar en público puede verse en el aula escolar según la teoría conductista. La teoría cognitivista del aprendizaje se centra en los procesos mentales que intervienen en la adquisición de conocimientos y habilidades. Jerome Bruner, un psicólogo estadounidense, enfatizaba que los aprendizajes crean nuevas ideas o conceptos basados en lo que ya se sabe, un proceso que él llama aprendizaje por descubrimiento, de que trata que los estudiantes aprenden mucho mejor cuando descubren la información por sí mismos, en el lugar de que se les presente de forma directa. Brunner argumentaba que este tipo de aprendizaje es más significativo y duradero, porque los estudiantes se involucran activamente en el proceso de construcción del conocimiento, en lugar de ser meros receptores de información. Los estudiantes, según Brunner, son exploradores activos que construyen nuevas ideas y conceptos basándose en sus conocimientos y experiencias previas. Brunner destacó la importancia de la estructura en el proceso de aprendizaje. Para él, la forma en que se presenta la información es crucial. Los conceptos deben estar organizados de manera clara y lógica, permitiendo a los estudiantes conectar nuevas ideas con lo que ya saben. Realizó varios experimentos a lo largo de su carrera. Uno de los más conocidos es el experimento de clasificación, también conocido como el experimento de formación de conceptos. El objetivo principal de este experimento era investigar cómo las personas forman conceptos y categorías. Brunner quería entender cómo las personas clasifican los objetos y eventos en función de características comunes. En este experimento, Brunner presentó a los participantes una serie de cartas que variaban entre 4 dimensiones: forma, color, número, símbolos. Los participantes debían descubrir la regla o el concepto que el experimentador tenía en mente para clasificar las cartas en diferentes categorías. Por ello, los participantes podían hacer preguntas al experimentado sobre las características de las cartas y recibir retroalimentación sobre sus respuestas, eran correctas o incorrectas. Los resultados de este experimento mostraron que las personas utilizan diferentes estrategias para formar conceptos. Una entonces
para aplicarlo en el colegio es: actividad del profesor presenta a los estudiantes diferentes tipos de triángulos, equilátero, isósceles, escaleno, hechos de cartulina. Les pide que los manipulen, los observe y piensen qué características tienen en común y en qué se diferencian. El profesor plantea preguntas como: ¿qué creen que es el área del triángulo? ¿Cómo podríamos medir el área de estos triángulos? ¿Qué figuras geométricas conocen que nos puedan ayudar a calcular el área de un triángulo? Los estudiantes, en este caso, trabajan en grupos y reciben diferentes materiales, reglas, tijeras, por ejemplo. Entonces, el descubrimiento. Los estudiantes experimentan y buscan estrategias para calcular el área de los triángulos. Pueden recortar los triángulos, superponerlos en el papel cuadriculado, compararlos con otras figuras geométricas, etc. Entonces, se da el aprendizaje por descubrimiento. Los estudiantes no reciben la fórmula del área del triángulo de forma directa, sino que la descubren a través de la exploración y la experimentación. ¿Okay? Entonces, tenemos como cuarto el andamiaje. El profesor proporciona preguntas guía y materiales para apoyar el proceso de descubrimiento en los estudiantes. Y la representación del conocimiento, que los estudiantes utilizan diferentes formas de representación: la manipulación de objetos, la observación de imágenes y el lenguaje matemático. Aquí podemos ver un ejemplo explícito cómo se podría utilizar esta teoría y evidenciar en el aula de clase. Entre los años 1896 y 1943, Vygotsky enfatiza la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo cognitivo de las personas. A diferencia de otras teorías que se centran en el individuo como una unidad de análisis, Vygotsky destaca la importancia de las interacciones sociales y el contexto cultural en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje como proceso entonces social. Vygotsky argumentaba que el aprendizaje no es solamente un proceso individual, sino social. Las personas aprenden a través de la interacción de otros, especialmente con aquellos que tienen más conocimientos o habilidades que ellos. Él se destaca principalmente en la zona de desarrollo próximo. Este concepto se refiere a la brecha entre lo que una persona puede hacer de forma independiente y lo que puede lograr hacer con la ayuda de un adulto o compañero más capaz. El aprendizaje se produce en esta zona donde el individuo se enfrenta a desafíos que puede superar con el apoyo adecuado. La mediación, las herramientas culturales como el lenguaje, los símbolos y los instrumentos juegan un papel crucial en el aprendizaje. Estas herramientas median entre el individuo y el mundo, permitiéndole comprenderlo y transformarlo. Entonces, se nos puede dar una actividad en el colegio: lectura individual. Los estudiantes leen individualmente un texto literario completo, como un fragmento de una novela o poema. La discusión en grupo. Entonces, los estudiantes se organizan en grupos pequeños y discuten sobre el significado del texto, los personajes y los temas. El profesor asigna roles dentro de los grupos: moderador, secretario, para fomentar la participación y la colaboración. Entonces, se da el aprendizaje social. Los estudiantes aprenden a través de la interacción con sus compañeros y con el profesor. La discusión en grupo y la puesta en común fomentan la construcción en conjunto del conocimiento. La zona de desarrollo próximo. El profesor entonces actúa como guía y mediador, brindándole un apoyo necesario para que los estudiantes puedan comprender el texto y realizar las actividades propuestas del poema. Lenguaje y pensamiento. El lenguaje juega un papel fundamental en la actividad. Los estudiantes utilizan el lenguaje para comunicarse y expresar sus ideas y construir su comprensión en el texto. Podemos evidenciar a través de este ejemplo cómo podemos utilizar esta teoría sociocultural en el aula de clases. La teoría constructivista, del aprendizaje se basa en la idea de que el conocimiento no es algo que se transmite pasivamente de un individuo a otro, sino que es construido activamente por el propio aprendiz a través de sus experiencias e interacciones con el mundo. Piaget, en 1896-1980, psicólogo suizo, habla sobre los esquemas. Dice que los niños desarrollan estructuras mentales llamadas esquemas, que son representaciones mentales del mundo. Estos esquemas se utilizan para interpretar y responder a nuevas experiencias: asimilación y acomodación. El aprendizaje se produce a través de dos procesos interrelacionados: la asimilación, que es incorporar nueva información a los esquemas existentes; la acomodación, modificar los esquemas existentes para adaptarse a una nueva información. Él habla sobre 4 etapas del desarrollo que propuso en la parte cognitiva de los niños, que se producen a través de 4 etapas distintas. Sensoriomotriz, de 0 a 2 años. Los niños aprenden a través de sentidos y la acción. Preoperacional, de 2 a 7. Ellos desarrollan la capacidad de utilizar símbolos y representaciones mentales para su pensamiento, que es egocéntrico e intuitivo. La operacional concreta, que es de 7 a 11 años. Los niños pueden pensar lógicamente sobre objetos y eventos concretos. Y la operacional formal, de 11 años en adelante, donde los niños pueden pensar abstractamente e hipotéticamente. Piaget realizó numerosos experimentos para estudiar el desarrollo cognitivo de los niños. Uno de los más conocidos es la de la conservación. Piaget mostraba a los niños 2 vasos idénticos, con la misma cantidad de agua. Luego vertía el agua en uno de los vasos, en un vaso más alto delgado, y les preguntaba a los niños si los 2 vasos aún contenían la misma cantidad de agua. Los niños preoperacionales a menudo decían que el vaso más alto y delgado contenían más agua, ya que no comprendían el principio de conservación. Y los niños en la etapa de operaciones concretas, en cambio, comprendían que la cantidad de agua seguía siendo la misma. ¿Cómo se puede aplicar esto en el aula de clase? Entre 7 a 11 años. El tema del ciclo del agua, la exploración inicial. El profesor pregunta a los estudiantes que saben sobre el agua, anota las ideas en la pizarra y las organiza en un mapa conceptual. Los estudiantes luego realizan un experimento sencillo para observar el ciclo del agua en acción. Utilizan un recipiente con agua, una fuente de calor como una lámpara y una tapa de vidrio. Observan cómo el agua se evapora y se condensa y vuelve a caer en forma de lluvia. Entonces los estudiantes dibujan o construyen un modelo de ciclo de agua utilizando diferentes materiales: papel, plastilina, etc. El profesor guía entonces a una discusión sobre el experimento y los
modelos haciéndole preguntas como ¿qué pasó con el agua cuando se calienta? ¿Cómo se forman las nubes entonces? ¿Por qué llueve? Aquí el profesor es importante entonces, introduce los términos científicos relacionados con el ciclo del agua, evaporación, condensación y precipitación y los relaciona con las observaciones de los estudiantes. Y la aplicación es, los estudiantes investigan sobre la importancia del ciclo del agua para los seres vivos y el medio ambiente. Entonces el aprendizaje activo se da cuando los estudiantes participan activamente en el experimento, la representación y la discusión, construyendo su propio conocimiento sobre el agua. Y se da también la manipulación de objetos concretos. El experimento y la construcción del modelo permiten al estudiante interactuar con objetos concretos y visualizar el ciclo del agua de forma tangible. Entonces aquí se da lo de la asimilación y la acomodación. ¿Okay? La asimilación cuando el profesor introduce, o sea, cuando primero le pregunta qué ellos saben de eso, del ciclo del agua, luego introduce conceptos nuevos y luego se da la acomodación cuando ellos de manera experiencial pueden acomodar ese conocimiento del ciclo del agua. La teoría no humanista del aprendizaje es un enfoque educativo que pone al estudiante en el centro de la enseñanza y aprendizaje. Se enfoca en el desarrollo integral del individuo considerando sus emociones, valores, creatividad y potencial. La teoría de Abraham Maslow, la más conocida como la pirámide de Maslow, es una teoría psicológica sobre la motivación humana. Aunque no es específicamente una teoría del aprendizaje, sus principios pueden aplicarse en el ámbito educativo para entender mejor las necesidades de los estudiantes y crear un ambiente de aprendizaje más efectivo. Si bien no realizó un experimento específico ampliamente divulgado como otros psicólogos, su teoría se basa en observaciones y análisis de las necesidades humanas en diversos contextos. Los niveles de la pirámide entonces son las necesidades fisiológicas, son las más básicas, como la alimentación, la hidratación, el sueño y la respiración. 2. Las necesidades de seguridad incluyen la seguridad física, la estabilidad, la protección y el orden. Un ambiente de aprendizaje seguro y predecible es fundamental para que los estudiantes se sientan cómodos y puedan aprender. 3. Necesidad de amor y pertenencia. Se refiere a la necesidad de conexión, afecto y amistad, pertenencia a un grupo. Las necesidades de estima incluyen la autoestima, el reconocimiento, el respeto y la confianza en uno mismo. Necesidades de autorrealización. Es la necesidad de alcanzar el máximo potencial personal y desarrollar la creatividad y buscar el crecimiento personal ¿Cómo se puede vencer esto en el aula de clases? Necesidades fisiológicas. Algunos estudiantes no han desayunado y tienen hambre. La temperatura del aula es muy calurosa, lo que dificulta la concentración. Entonces el profesor permite que los estudiantes coman un pequeño refrigerio si lo necesita, asegura que haya suficiente ventilación y que la temperatura del aula sea confortable. 2. Necesidades de los estudiantes de seguridad. Un estudiante nuevo se siente inseguro y teme en no encajar en el grupo. Algunos estudiantes sufren acoso escolar por parte de sus compañeros. Entonces el profesor recibe al estudiante con un nuevo cálido y representa el resto del grupo. Interviene de inmediato para detener el acoso escolar y crear un ambiente de respeto y tolerancia. Entonces, la necesidad de amor y pertenencia. Un estudiante se siente aislado y no tiene amigos en el aula. Algunos estudiantes no se sienten valorados por sus profesores y compañeros. Y entonces el profesor organiza actividades grupales para fomentar la interacción y la amistad entre los estudiantes, reconoce los logros y el esfuerzo de cada estudiante y crea un ambiente de apoyo y aceptación. Las necesidades de estima. Un estudiante tiene baja autoestima y se siente incapaz de aprender. Algunos estudiantes temen participar en clases por miedo a equivocarse. Entonces el profesor anima al estudiante a confiar en sus capacidades y le brinda apoyo individualizado. Fomenta la participación en clase y crea un ambiente donde los errores son vistos como oportunidades de aprendizaje. Quinto, las necesidades de autorrealización. Un estudiante muestra un gran interés por la historia y quiere investigar más sobre la historia de Venezuela. Algunos estudiantes tienen talento para la escritura y les gustaría escribir un guión sobre estos eventos históricos. Entonces el profesor propone proyectos de investigación que permitan profundizar en el tema que les apasiona y anima a los estudiantes a desarrollar su creatividad que les ofrece recursos para escribir un guión sobre la historia de Venezuela. Aquí podemos evidenciar cómo se puede adaptar esta teoría en el aula de clase. Ahora bien, luego de ver esto, de ver cada una de las teorías, nos preguntamos, ¿tiene la motivación algo que ver o influye en el aprendizaje? Y entonces podemos decir que la motivación es esa fuerza interior que nos impulsa a actuar, a buscar conocimiento y a superar desafíos. Sin esa chispa, el aprendizaje se vuelve cuesta arriba, el que despierta la curiosidad y el interés por explorar nuevos conceptos e ideas. Cuando estamos motivados, el aprendizaje se convierte en algo más que una obligación. Se transforma en una aventura, en un viaje de descubrimiento personal. La motivación nos permite conectar con el material de estudio de una manera más profunda, encontrarle significado y relevancia en nuestras vidas. Y para esto es importantísimo saber cómo funciona el sistema de recompensas en nuestro cerebro. Pues este tiene 3 fases. Primera, el deseo se genera en nuestro sistema límbico, en la amígdala, que tiene una gran relevancia en el aprendizaje. Se genera un neurotransmisor particular, que es la dopamina, que se conecta con el sistema límbico en la corteza prefrontal y allí inicia la segunda fase, que es la acción. Y esto luego vuelve al sistema límbico y lo llamamos el sistema de recompensa, en donde se genera la serotonina. Entonces, para que se dé el proceso de aprendizaje desde la motivación, debe haber un deseo que implica una acción. En el alumno, que sea agente de su propio proceso de aprendizaje y que él obtenga una satisfacción en la tarea, lo que significa
significa que podríamos asociar el placer a tarea. El cerebro automáticamente tiende a replicar estas situaciones similares. El alumno se enfrenta a la motivación inmanente a la tarea. Los alumnos tengan motivación al logro de la tarea. El teórico más destacado en el estudio de la motivación al logro es David McClelland. Fue un psicólogo estadounidense reconocido por sus investigaciones en psicología de la personalidad y la motivación. Entonces, para que el alumno y el estudiante de alguna u otra manera esté motivado a aprender y se dé el aprendizaje, podríamos asociar el placer, ¿ok?, de la satisfacción que pueda generar la tarea, para que así el estudiante pueda repetir esas conductas y se pueda anclar de alguna u otra manera el aprendizaje. Muchísimas gracias.